Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel para siempre. Tu bondad, tu misericordia es eterna, Señor. Como siempre lo decimos, papito lindo. Que no sea una frase trillada, no, papito lindo, que sea realidad. Si nuevas son tus misericordias cada mañana, papá. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, así como la lluvia cayó hoy en la tarde, Señor, que la lluvia temprana y tardía, Señor, y el rocío de tu palabra sea sobre mis hermanos, papito lindo, para que den fruto y mucho fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, quiero que le demos un giro y ya, creo que hablamos como bastante miércoles, hablamos de la alabanza y de la oración, ¿verdad? Bastantes, tal vez como un mes y medio, 2 meses. Hablamos de la alabanza, de la oración. El miércoles pasado hablamos de la adoración celestial. ¿Me escuchan bien? Yuli, sí. Okay. De la oración celestial, hermanos, y de que esa adoración tenía que ser al que estaba sentado en el trono, al único digno de abrir el libro, los 7 sellos que tenía el libro. Ese era el único digno de recibir toda la alabanza y toda la oración, que era el Cordero inmolado que estaba sentado en el trono. Entonces, pero me llamaba la atención, hermanos, porque ese Cordero es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él ya no es Jesús ungido que estaba aquí en la tierra, ahora un Jesús apocalíptico, un Jesús revelado, un Jesús resucitado, que cuando Juan lo vio dice que casi cayó como muerto. Ahora es él el que está sentado en el trono, a la diestra del Padre, pero él está sentado en el trono y él es el digno de recibir la alabanza y la oración. Entonces la pregunta que yo me hago, hermanos, es: ¿para cuántos Jesús es Dios? Porque si él va a recibir toda la adoración, es porque él es Dios, ¿o no? Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces la pregunta es: ¿para cuántos aquí Jesús es Dios? Pero que se le haya hecho real, hermano, porque desde pequeñito nos lo enseñaron que Jesús es Dios. Bendito Dios en nuestra cultura. Pero ¿a cuántos se le reveló ya que realmente Jesús es Dios y que Él es digno de toda la oración? Porque si no, vamos a estar escuchando vientos de doctrina por ahí, chanfleados, como decimos nosotros, y vamos a... mira, yo eso no lo sabía. Porque andan doctrinas ahí diciendo que Jesús no es Dios. Entonces, que se nos haga rema, que nos haga real que Jesús es Dios. Porque vea lo que dice, hablando de la oración. Porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. A ninguno de los ángeles. ¿A quién le dijo? A Cristo, a Jesús: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para el Padre, y Él me será a mi hijo. Y otra vez introduce al primogénito. Ya lo vimos. ¿Por qué primogénito? Unigénito y primogénito. ¿Por qué? ¿Verdad? Ya lo vimos. En el mundo. Y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Entonces, si Jesús, el hombre que vino aquí a la tierra, no es Dios, entonces ¿por qué el Señor dice que le adoren todos los ángeles? Y dice que Él es el único digno de desatar los sellos y sentarse en el trono, y que tú y yo le vamos a adorar, y que los 24 ancianos y que los 4 seres vivientes y que toda la creación va a adorar al Cordero que se sentó en el trono. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces, vuelvo y repito: ¿para cuánto realmente Jesús es Dios? Porque hay que ver algo. Porque si Jesús, siendo Dios, ¿por qué cuando vino aquí a la tierra? Porque Él estaba limitado, por decirlo así, entre comillas, limitado a ciertas cosas, y lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, Él dijo en algún momento que Él no venía a hacer su propia voluntad, que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Entonces, cualquiera puede decir: ¿es Dios o no es Dios? ¿Es el Padre o es el Padre más o es el Hijo? En el momento que Jesús estaba aquí en la tierra como ungido, porque Cristo es ungido, Jesucristo ungido, Él se limitó de muchas cosas, lo vamos a ver ahorita. Pero es el mismo, en diferentes formas de manifestarse a su creación. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué sigue Él siendo Dios? Porque aquí en la tierra no podía hacer ciertas cosas. ¿O por qué se sujetaba tanto al Padre? Porque recordemos que está la gracia. En la gracia todos somos iguales.
Pero en el gobierno es diferente. En el gobierno Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de la iglesia, del varón, el varón la cabeza de la mujer, en el gobierno. Pero en la gracia todos somos iguales. Entonces la pregunta es, ¿por qué si él era Dios, por qué se sujetaba a la voluntad del Padre? ¿O por qué si él era Dios, por qué sentía sed? ¿Por qué él en algún momento fue tentado? Porque dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Por qué si él era Dios? Porque en algún momento determinado lloró, 2 veces lloró, una hacia Jerusalén y otra por lo de Lázaro. ¿Por qué dice la Biblia que él llegó a una fuente y dice que se sentó porque estaba cansado? Pero si era Dios. ¿Por qué en el Getsemaní dice que él se entristeció su alma, se angustió al punto que le caían grandes gotas de sangre? Un montón de sentimientos humanos, pero como decía una vez Juanito, el pastor Juanito, cuando vino aquí a darnos el tema, dice que Jesús tuvo un montón de sentimientos, pero nunca tuvo miedo. Entonces tú y yo no tenemos por qué tener miedo. Pero si él, siendo Dios, ¿por qué? Vuelvo y repito, aquí en la tierra tuvo esas limitaciones, por decirlo así, porque él es Dios. Claro que dice Juan 1:1. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan, que lo vimos la semana pasada, cuando el Evangelio de Juan habla de Jesús, lo refiere como Dios. ¿Se recuerdan? Juan refiere a Jesús como Dios. No como siervo, no como hombre, no como rey, sino como Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. O sea, Jesús, porque ahí el Verbo es Jesús. Si no, pregúntele a aquel cantante, ¿cómo es que llama? Arjona. que él canta, Jesús es el Verbo, no sustantivo. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre. El Verbo era Dios. Vaya usted a otras versiones, a otras Biblias de las religiones que no creen que Jesús es Dios y vea ese pasaje. No dice eso. ¿Saben qué dice? Y el Verbo era un Dios con D minúscula. Le bajan el rango a Jesús. Vean, cuidado que tenemos que tener. Amén. Pero bueno, vean lo que dice Filipenses 2:5, ya para entrar en el tema. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, en el Jesús ungido, Cristo ungido, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, idéntico a Dios, como a cosa que aferrarse, sino dice que se despojó. Como decía Julia ahora, tenemos que despojarnos de todo peso y todo cansancio. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero lo que quiero que le bajemos la lupa, hermanos, es esa palabra que dice que se despojó a sí mismo. No fue el Padre que lo despojó, no fue el Espíritu Santo, él mismo, por decisión de él, voluntariamente se despojó. Hay que bajarle la lupa a esa palabra. Despojó, kenosis, kenos, del griego 2758, según el Strong, así se dice. ¿Y qué significa keno o kenosis? Vaciarse. Entonces, cuando dice que él se despojó, él se vació de ser Dios. A eso se le llama la kenosis de Jesús. Entonces, ¿qué es la kenosis? Me preguntó una hermana hoy. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es la kenosis? El vaciarse, cuando Jesús se vació de ser Dios. Kenosis, según el diccionario, vaciar, rebajar. Vea todo lo que hizo Jesús. Se rebajó, se neutralizó, falsificar, hacer nulo, ser en vano, mutilar. Qué tremendo, hermano. Dice que Jesús se mutiló de ser Dios. Anonadado. ¿Qué es anonadado, hermano? Es que me dejó anonadado. Es cuando usted no tiene respuestas. Anonadado, podríamos decir que es la acción de reducir a la nada. Eso fue lo que hizo Jesús. Anonadarse. Eso lo hizo Jesús. Y dice: hay en vosotros este sentir. O sea, es para nosotros también. Nosotros también tenemos que experimentar una kenosis. Tal vez el domingo vamos a ver cuánto lo vemos. Tenemos que vaciarnos.
Hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo y de la activación del Espíritu Santo. Y tal vez alguno dice: pastor, es que oraron y yo pasé adelante y siento que no me he llenado. Entonces, si no nos hemos llenado, es porque no hemos sufrido una kenosis, no nos hemos vaciado. Tenemos que vaciarnos para que venga lo nuevo, de vasija en vasija, definitivamente. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? De que si Cristo se vació, tú y yo tenemos que vaciarnos también, para después ser llenos del Espíritu Santo. Entonces se despojó él mismo. Despojar, privar o quitar a alguien de lo que se goza y tiene. O sea, lo tenía y se lo quitaron, por decirlo así. Desposeerlo de ello con violencia o voluntariamente. En el caso de Jesús fue voluntariamente, porque dice que él se despojó a sí mismo. También significa quitar a algo a lo que se lo acompaña, cubre o completa. Padre, ¿por qué me has desamparado en algún momento? ¿Sí? Eso significa. Sin embargo, según la Reina Valera 1909, sin embargo, Jesús se anonadó, o sea, llegó a la nada, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Despojó, se privó, desnudarse. Qué tremendo, porque dice la Biblia que él lo desnudaron. Para crucificarlo lo desnudaron, le quitaron sus ropas. Desposeer, desplumar, quitar, robar, saquear, desvalijar, desapropiarse, expropiar, desprenderse, renunciar, quitar algún derecho. ¿Sí quedó claro entonces? ¿Dónde está May? Ahora sí ya. Okay. Kenosis, vaciarse, para verlo así. Se le preguntó: pastor, ¿qué significa kenosis? ¿Quieres saber qué significa kenosis? Sí, pastor, quiero saber. Venga, voy a las 6:30. ¿O no? Vean lo que dice diferentes versiones. La lenguaje actual, la que le gusta a Denis, al contrario, renunció a esa igualdad con Dios y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todo. O sea, él dejó de ser igual a Dios y se hizo igual a nosotros. Definitivamente se humilló. Palabra de Dios para todos. Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano y vivir como hombre. La Dios habla hoy, dice que renunció a lo que era suyo. La Internacional dice que se rebajó voluntariamente. La versión Biblia Libre, se vació a sí mismo. Eso es el kenosis, se vació a sí mismo. Kenosis, entonces podemos decir que es un autodespojo, el autodespojo de Cristo. Cuando Él se encarnó, no se reencarnó, se encarnó. Como decían en la tradición, engendrado mas no creado. De hecho, cuando el ángel se le aparece a José, dice: no tengan miedo de recibir a María en sueños. Se le apareció: no tengan miedo, porque lo que ella hay del Espíritu Santo es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Engendrado. Ok. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es: ¿de qué se vació Jesús? ¿De qué se vació? Entonces, podríamos decir que Él se desprendió, se vació, se quitó, se despojó y todos los significados que vimos de sus atributos divinos. Porque recordemos que en Él, en Cristo, en su cuerpo, habita toda la plenitud de la deidad. O sea, la divinidad de Dios habita en Él todo. De eso Él se despojó, se autodespojó. Tenía que hacerlo, hermano. Tenía que hacerlo para venir aquí a la tierra en función de ungido. Porque recordemos que Él, según Miqueas 5:2, dice que las salidas de Cristo son desde el principio de la eternidad hasta lo último de la eternidad. Miqueas 5:2, para los que anotan. Pues quiere decir que Cristo siempre venía aquí a la tierra, pero salió como la paloma. ¿Se recuerdan que lo vimos? Venía, hacía una función y se iba. Venía, luchó con Jacob, porque dice Jacob que vio a Dios cara a cara, pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿con quién luchó Jacob? Con Jesús.
Moisés dice que hablaba con Dios cara a cara, pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿con quién hablaba? Cristofanías. Josué se topó a un ángel y le dijo: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? No, soy el caudillo de Israel, el príncipe de Israel. Melquisedec dice que le dio a Abraham, le dio pan y vino. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Cristo vino a la tierra antes de nacer de María, pero venía, ¿verdad?, no como ungido. Entonces, pero cuando Él nació de la Virgen María, cuando Él se presentó como bebé, en forma de hombre, ahí, hermano, es donde Él se vació de sus atributos divinos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y comerá mantequilla y miel, lo que hablamos aquel día con las mujeres. Mantequilla y miel. Mantequilla, palabra blanda; miel, palabra revelada. ¿Hasta qué? Jesús, hermano. Porque vea, en el 14, la Virgen iba a tener un hijo, que iba a ser Jesús, Dios con nosotros. Pero inmediatamente en el verso 15 dice: comerá mantequilla y miel, Jesús, ese bebé, hasta que sepa desechar lo bueno y escoger lo malo. Eso hizo Jesús, hermano. Se despojó a sí mismo. Se hizo menor que los ángeles como bebé. Pero el bebito no hacía milagros como la tradición dice, o como aquella película que una vez, no me acuerdo quién me la contó, que Jesús, pequeñito, junto con Judas, y dice que se ponían a hacer pajaritos de barro, y que Judas soplaba y el pajarito no pasaba nada, pero que Jesús soplaba y se convertía en pájaro y salía volando. En una película, yo nunca la vi, me la contaron. Perdón, pero eso no es así. Perdón, con todo respeto, hermano, me va a quitar el corazón, pero esto del niño Jesús, eso no es así, hermanos. Esto no es así. Él empezó a ejercer su ministerio y su primer milagro fue en las bodas de Canaán. Cuando llegó María y le dijo: se les acabó el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ni siquiera mamá le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Hasta ahí Él empezó a hacer milagros, con todo respeto. Entonces es importante que tú eso lo sepas, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque Jesús, hermano, tuvo que aprender, desde bebito, tuvo que aprender a caminar, ¿o no? Usaba pañales, hermano. O no dice: encontrarán al niño acostado en un pesebre. Y habla y dice: envuelto en pañales. ¿Sí? Claro que hizo Jesús por nosotros. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, hermanos, más bajo que un ángel. Así fue la forma que Jesús escogió en su kenosis, cuando Él se vació de ser Dios. A Jesús un poco menor que los ángeles, pero eso sí, coronado de gloria y de honra, a cual del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Pero dice que Jesús se hizo un poco menor que los ángeles. Entonces Él autorrenunció, por decirlo así. Autorrenunció, vean lo que dice: autorrenuncia. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Igual a Dios, idéntico a Dios, la imagen del Padre, idéntico, eran iguales. Pero dice que no se aferró a eso. ¿Qué es aferrarse, hermanos? Es agarrar algo así con mucha fuerza, ¿verdad? ¿Ustedes se recuerdan cuando a uno chiquitito le decían: es que es más agarrado que un mono en un ventolero? Ese mono estaba aferrado, a pesar del ventolero. Eso es aferrarse. Insistir, mantenerse, agarrar fuertemente, ¿verdad? De Jesús no se aferró a eso, no usurpó. Porque, hermano, yo conozco un poquito de esa religión, porque yo tengo un amigo de esa religión chanfleada. Pero dice, ellos usan la palabra que Jesús no quiso usurpar, y con eso se bailan a cualquiera. Jesús no usurpó, ni estaba usurpando, porque usurpar es apropiarse injustamente del cargo, y Jesús era Dios, no lo hizo injustamente. Apoderarse injustamente y de forma violenta
de una propiedad. Entonces cuando usted le diga que Jesús no quiso usurpar el lugar de Dios, esa versión no es correcta. Esa versión no es correcta. Jesús es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Porque en verdad, hermanos, es que desde pequeñito nos lo enseñaron. Entonces es fácil para nosotros creerlo, pero que se revele, eso es otra cosa. Entonces Jesús, hermanos, tenemos que entender que Él no dejó de ser Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Él seguía siendo Dios. De hecho, usted ve ciertas cualidades de Jesús, usted dice, no, era diferente. Pero Él sí se quitó ciertos atributos, y ya ahorita lo vamos a ver. Y ya lo vimos, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Abajo le puse una explicación más a lo tico y cambié Verbo por Jesús. Lea lo que dice abajo. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, estaba a la par de Dios. Pero ¿qué dice? Y Jesús era Dios. Entonces cuando Jesús vino, después más adelante dice, y esta luz verdadera vino a la tierra, y vimos su gloria como gloria del unigénito. En el mundo estaba, esa luz en el mundo estaba. Entonces cuando Jesús vino a la tierra, vino como luz. Vino como luz. Entonces tenemos que entender esas diferentes facetas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Él tenía una gloria celestial, pero Él aún así dejó su gloria celestial, de su relación, de la intimidad, de la igualdad que tenía con Dios. Él tenía su gloria, eso fue lo que Él oró. Cuando Él oró por sus discípulos, en la oración de Juan 17, ahí hay un montón de revelación, hermano, un montón de revelación. Pero vea lo que dice el verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Él ya estaba preparado para mí. Eso fue la Santa Cena. Al día siguiente lo iban a crucificar. 3 días después iba a subir al Padre. Pero bueno, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. O sea, en un momento determinado Él dejó la gloria de lado por venir a la tierra a servirnos a ti y a mí. Entonces Él se quenó o se quenosis de la gloria celestial. Pero en un momento determinado le dice, ahora sí papá, voy a cumplir el propósito por el cual fui enviado aquí a la tierra, y cuando salga de esta, glorifícame otra vez contigo, de la gloria que tuve, pero que la dejé, le puse una pausa por 30 años y medio en nuestro tiempo. Ahora, hermanos, ¿sí entendemos, verdad? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Jesús, hay un pasaje creo que más adelante que habla de Jesús como hijo del hombre. Y la pasada hablamos, Jesús hijo de María, Jesús hijo de José, Jesús hijo de Dios, Jesús hijo de Abraham, Jesús hijo de David. Diferentes funciones, pero hay una que dice Jesús hijo de hombre, hijo de José y María, por decirlo así. Amén. Entonces cuando Él se despojó de eso, viene aquí a la tierra a cumplir una función como el hijo del hombre. Un título dado a Jesús, desde el libro de Daniel se le dieron ese título, por decir así. Entonces él se despojó hasta cierto punto de su autoridad. Él dejó su autoridad de Dios, por decirlo así. Dejó de lado la autoridad dependiente o independiente que tenía con Dios, por decirlo así, y empezó a depender de la voluntad del Padre y no de la voluntad de Él. Vea lo que dice la Biblia, Marcos 1:27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Entonces tenía autoridad. Él tenía autoridad. Pero vea lo que dice este versículo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Y qué dice inmediatamente después? Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. Entonces, cierta autoridad, por decirlo así, Él tenía autoridad aquí en la tierra, pero en cierto momento Él se despojó de esa autoridad. No sé si me voy a entender. De la potestad se despojó. Ya lo que dice, y sucedió que le trajeron un paralítico
teniendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero qué tremendo, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿por qué Jesús sí lo hacía? Entonces tuvieron ciertas cosas, vuelvo y repito, que él se despojó, pero seguía siendo Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Qué tremendo, porque dice en la tierra, para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y ve a tu casa. Y lo juzgaron y le decían: pero Rabí, le decían según la película, Rabí, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque él se hacía igual a Dios. Por eso lo crucificaron. Búscalo en la Biblia. Porque él se hacía igual a Dios y porque respetaba el reposo. Pero la razón principal, que él se hacía igual a Dios. Y eso le chocaba a los religiosos de esa época. Entonces, vea lo que dice, hermanos. Cuando le vieron, los discípulos, ¿qué hicieron? Le adoraron. Ya era Cristo resucitado, ya no Cristo ungido, sino Cristo resucitado. Le adoraron. Aquella mujer que entró a la casa, que regó los pies del Señor con sus lágrimas y con su cabello, dice que los secaba, los enjuagaba. Eso es adoración, hermanos, ¿o no? Tomás, cuando lo ve, le dice: Jesús mío y Dios mío. Así lo declaró. Entonces, lo adoraron. Pero dice que algunos dudaban. No dudes en adorar a Jesús, Él es Dios. No dudes en adorar a Jesús, Él es Dios. Pero lo que quiero llegar, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya no solo en la tierra, ahora ya no el Cristo ungido tenía autoridad en la tierra para sacar demonios, para hacer milagros, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los cojos y a los paralíticos. Él tenía esa potestad aquí en la tierra como ungido. Pero ahora como resucitado, él tiene la autoridad aquí en la tierra, pero también en el cielo. ¿Sí me voy a entender? Otra vez volvió a asumir, por decir así, su gloria nuevamente. Potestad, ¿se recuerda cuando vimos la palabra potestad? ¿Verdad? Que era exousia. A todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la exousia, la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero él se despojó, hermanos, hasta de su propia voluntad. Hasta de su propia voluntad. Durante su ministerio aquí en la tierra, por decirlo así, Cristo, el ungido, se sometió, hermanos, totalmente a la voluntad del Padre. Totalmente. Entonces él se despojó de su propia voluntad. Entonces, ¿de qué se despojó el Señor? ¿De qué se kenosis o se kenó el Señor? De su propia voluntad. Por ejemplo, vea lo que dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, en el huerto de Getsemaní, a punto de ser entregado, de ser pesado por Judas, el peso más traicionero de todos. Pasa de mí esta copa, pero eso sí, papá, que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él se despojó de su propia voluntad. ¿Sí? ¿Están serios, hermanos? ¿Estamos bien en esta introducción? Ok. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Entonces él no buscaba su propia voluntad. Entonces, ¿de qué se limitó él? ¿De qué se despojó? De su voluntad, entre otras. Entonces, ya con esta introducción creo que entendimos, ¿verdad? Entonces, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, entonces Jesús actuaba, hermanos, con sus limitaciones humanas, por decirlo así. Él se limitó en sabiduría. Él se despojó de su sabiduría, de su omnisciencia. ¿Qué era omnisciencia? ¿Qué era omnisciencia, hermanos? ¿Sé que están tan serios hoy? Que todo lo sabe. Entonces, uno de los atributos que él se quitó, la omnisciencia, la omnipresencia y la que todo lo puede. ¿Cómo era? ¿Ah? Omnipotencia. Las cualidades del Todopoderoso. ¿Sí? Y aún así,
Él limitándose y despojándose de eso, hacía milagros. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Como ungido, Él hacía todas esas cosas. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que Él dice, cosas mayores vosotros podéis hacer. Podemos hacerlas, hermano. ¿O no dice la Biblia? Que si tuvieran fe como un pequeñito grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate y échate al mar. Todo eso lo pudiéramos hacer, hermano, pero entonces Él se limitó, hermanos, Él se limitó hasta en su sabiduría. O sea, voluntariamente Él ignoraba cosas estando aquí en la tierra, por decirlo así, si cabe la palabra. Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. O sea, Él mismo dijo, en este momento me limito voluntariamente, ignoro voluntariamente y no sé. Pero obviamente sí lo sabe, hermano, ¿o no? Obviamente sí lo sabe, hermano, se lo sabía. Pero en ese momento, Él se limitó en su forma de hombre, como habla el libro de Lucas, en su forma de hombre. Entonces, basados en todo lo que acabamos de decir, hermanos, entonces, ¿por qué Jesús, como en la introducción, por qué Jesús? ¿Por qué si Dios no se cansa y Dios no tenía sueño, no le da sueño, ni tiene sed? ¿Por qué Jesús sí? ¿Por qué Jesús sí? Porque es lo que dice, y estaba allí el pozo de Jacob, el pozo de la Samaritana. Entonces Jesús, cansado del camino, o sea, se cansaba, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Más adelante, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y más adelante en la cruz, lo recorté, pero más adelante en la cruz dice Él, tengo sed. En su humanidad, en su humanidad. Entonces, si entendemos lo que es kenosis, si sabemos que Él, siendo Dios, se despojó de un montón de atributos. Porque si no, hermanos, ¿qué chiste tendría, hermanos? Sinceramente. Vean qué tremendo, hermanos. No sé si ustedes sabían, si sabíamos, ¿verdad? Que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. O sea, fue tentado en todo. Pero qué tremendo, porque lo tentó 3 veces en las 3 tentaciones. Le tentó el espíritu, le tentó el alma, le tentó el cuerpo. Y el Señor le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces cuando venga la tentación, escrito está. Por eso tenemos que aprender a saber palabras. Por eso estas clases. Por eso esto, no es, hermano, para que salgamos superdotados y que salgamos ahí cabezones con un montón de palabras. No, es para aplicar la palabra, es para aplicarla. No ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, cuando venga la tentación, ¿qué vas a hacer? Escrito está, escrito está, escrito está. Pero dice que fue tentado en todo. Si usted le baja la lupa al versículo anterior de Juan 4, de la Samaritana, lo tentó al Señor. Lo tentó. Trae a tu marido. No tengo marido. Imagínate, van a dar respuesta. No tengo marido. Ciertamente, dice la verdad, 5 maridos has tenido y este que tienes no es. Pero lo tentó, hermano. Humanamente, como hombre, lo pudo haber tentado. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque es que, sinceramente, hermanos, tenemos que entender esto de la kenosis, hermano, porque ¿qué chiste tendría, hermano? Si no, Jesús aquí en la tierra hubiera sido un showman, hubiera sido un show ahí, un Superman, hubiera sido. Le hubieran clavado las manos y los pies y no hubiera sentido dolor. Le hubieran pegado 40 latigazos menos 1, 39 latigazos, hermano. No hubiera sentido. No hubiera sangrado. Hubiera metido una lanza en su costado, nada hubiera pasado. ¿Qué chiste hubiera tenido, por decirlo así? No sé si me voy a entender. O sea, Jesús no lo humillaron, Él se humilló a sí mismo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. O sea, Él se despojó de ser rico. Otra de las cosas que Él se despojó, la kenosis. Se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Es una promesa, hermano. ¿Por qué ahora ser pobres? ¿Por qué? Si él siendo rico dice que Él es el dueño de la plata y el oro, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Si Él se hizo pobre por nosotros, Él nos redimió en muchas cosas. Nosotros teníamos que ir a la cruz, Él fue a la cruz.
Nosotros tenemos que ir a las profundidades de la tierra. Él fue a las profundidades de la tierra. Él fue el que pagó el rescate por nosotros. Él nos redimió. Pero es que dice la Biblia, hermanos, que Él se humilló a sí mismo. Ahorita lo vamos a ver, se humilló a sí mismo. Y lo hemos hablado siempre. Sin humillación no hay exaltación. Sin Jordán no hay tierra prometida, ¿no? Yo les he contado a ustedes mi Jordán, ¿no? Varios se dieron cuenta de ese mi Jordán, hermanos. Pero sin Jordán, yo te digo, no hay tierra prometida, hermanos. ¿O no dice la Biblia? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es la mano de Dios? ¿Qué es la mano de Dios? Los 5 ministerios. Tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Claro, como hablamos el miércoles, para realmente cumplir con eso, el sujetarnos, el humillarnos, el pasar nuestro Jordán, hermano, tenemos que estar en el Espíritu. Juan vio la oración celestial porque estaba en el Espíritu. En un momento dice, vio los cielos abiertos y una voz que dijo, sube acá, un arrebatamiento temporal, sube acá, subió al cielo y al tercer cielo. Y vio la oración celestial. Vio la oración celestial. Pero Él se humilló, hermano. Él se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Jesús dijo, si el trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Entonces, como siempre decía el pastor de nosotros, ¿verdad? Nuestro pastor, ¿por qué tanto brinco si el terreno es plano? ¿Por qué nos cuesta tanto sujetarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano, servir a los demás? ¿No dice la Biblia que en el reino de Dios el que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor? Si Cristo se humilló, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Y hablo en general, a la iglesia en general, no luego, ¿quiénes somos nosotros? Para ir aquí, hermanos, a brincar y a exigir y a chunarle los dedos a la gente y a gritarle a la gente y haga esto y haga lo otro. No. El que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor. Cristo se humilló. Cristo se humilló, siendo Dios, hermano. Es que, hermano, nosotros lo vemos normal porque somos hombres. Pero, ¿quién era el que decía? No me acuerdo cuál apóstol daba este ejemplo. Y él decía, imaginémonos que nosotros somos los reyes de un hormiguero, de un montón de hormigas. Así es Dios. Y si las hormigas, usted les marca ahí para que no se salgan, estoy parafraseando, y se salen, nosotros de nuestra humanidad, ¿qué haríamos? Las matamos, les echamos veneno y nos conseguimos otras. Dios no es así. Pero imagínese usted como persona, hermanos, que usted pudiera llegar al nivel de esa hormiga. Vuelvo y repito, nosotros porque somos hombres también lo entendemos. Pero Dios, humillarse, tomar forma de hombre y forma de siervo, ahí sí está fuerte. Pero sin humillación, vuelvo y repito, no puede haber exaltación. Si no pasamos el Jordán, no va a haber tierra prometida. ¿Y cómo, hermano? ¿Pero cómo nos cuesta? ¿En serio, hermanos? ¿Cómo nos cuesta sujetarnos? ¿Quién es el pastor a mí para decirme nada? Yo falto las veces que me la gana. Si quiero voy, si quiero no voy. Y si llego tarde, llego tarde. ¿Qué me importa a mí? Está bien, ¿es cierto? A nadie le pagan. ¿A quién le dan un cheque aquí a fin de mes por el servicio? A nadie. Todo eso es por amor. Pero el que paga es el Señor. El que paga es Dios. El que paga es el Señor. Como decía un hermano de Antigua, él decía, Dios no paga ni los 15 ni los 30, pero cuando paga, paga bien. Pero vuelvo y repito, si Jesús siendo Dios se despojó, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, hermanos, se humilló a sí mismo. ¿Quiénes somos? Honestamente, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia en general, no solo aquí en Arango. ¿Quiénes somos nosotros? Para no humillarnos. ¿Quiénes somos nosotros para no sujetarnos a las autoridades? ¿O no dice la Biblia que todas las autoridades son puestas por Dios? Pero nosotros como pastores, ¿verdad? No somos de regañar a nadie ni de llamarle mucho la atención a la gente, pero intentamos corregir y se ponen al brinco, se ponen brincones, hermano. Entonces tenemos que aprender, y es como decía ese pasaje, hay en vosotros este sentir. Hay en vosotros ese sentir. Pero bueno, por lo cual Dios también le exaltó. Ok, cumpliste
te humillaste, tú mismo dijiste, Jesús, Padre, heme aquí, haz mi cuerpo, prepara mi cuerpo, envíame a mí, por cuanto cumpliste. Ok, viene tu glorificación, viene tu exaltación. Por lo cual Dios el Padre también exaltó a Jesús hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, como lo vimos la semana pasada. En el cielo, arriba de la tierra, en la tierra, debajo de la tierra y en los mares. Qué tremendo, hermanos, los diferentes lugares intermedios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero ahí tenemos que entender lo que realmente significa. Ya para ir compresionando, ya estamos en amarillo, aunque es temprano, pero vamos a respetar el tiempo. Pero es tremendo, hermanos, que dice que toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Un acto de adoración a Jesús. Pero dice que toda lengua confiese. ¿Cuál es el principio de la salvación, hermanos? ¿Cómo empezamos la salvación? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. O confesamos por las buenas. Los que no confiesan a Jesús por las buenas, en este periodo de gracia, lo harán con vara de hierro. Como en el milenio dice que Él va a gobernar con vara de hierro. Ahí es diferente. Ya no es por la gracia, ahí es el gobierno impuesto. Pero dice toda lengua confiese, porque hay poder de la vida y de la muerte en la lengua. Confiese que Jesús es el Señor. Pero realmente, ¿qué significa eso, hermano? Que Jesús es el Señor. Porque cualquiera, hermano, si usted le pregunta, cualquiera, Jesús es el Señor. Pero realmente, ¿qué significa eso? Que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? ¿Para cuántos Jesús es Dios? ¿Para cuántos Él está en el trono? ¿Para cuántos Él es el Cordero digno de desatar los sellos y sentarse en el trono y recibir toda la adoración celestial que vimos el miércoles pasado? ¿Para cuántos? Jesús es Dios. Porque está cualquier religión, se le pregunta, ¿Jesús es Señor? Sí, Jesús es Señor. Pero realmente, ¿qué significa eso? ¿Qué realmente significa? Hay que bajarle la lupa. Porque recuerden que el Señor, toda la Biblia son parábolas, por decirlo así. Son secretos. Son misterios escondidos. Gloria de Dios en cubrir un secreto. Honra del hombre en descubrirlo. Entonces, cuando tú descubres y a ti se te hace rema, que ahí lo que dice es que toda lengua confiese que Jesús es Dios, la hiciste. La hicimos, hermano. Nos rayamos. ¿Qué pasó? Nos rayamos, hermano. Ahí nos salvamos. Amén. Es el Cristo ungido, era el que estaba aquí en la tierra, el que se despojó. Ungido y hacía milagros. Vuelvo y repito, se limitó de ciertos atributos divinos, creo que por ahí los apunté, pero seguía siendo Dios. Cristo ungido, por eso hacía milagros. Una cosa es el Cristo ungido, otra cosa es el Cristo resucitado, o el Cristo apocalíptico, o el Cristo revelado. Vean el pasaje que les decía ahora: de cierto os digo, el Cristo ungido, el que cree en mí, las obras que yo hago como ungido, Él, esa persona que cree en mí, también las va a hacer, y aún mayores. Entonces, por eso el Señor hoy confirmó el mensaje. Si ¿quieres la unción? ¿Quieres unción pero no me buscas? ¿Quieres unción pero no vienes? ¿Quieres unción pero no vienes al altar como Ana a derramar tu alma? Entonces, ¿cómo te voy a dar la unción si no me buscas? Eso nos decía el Señor en la profecía. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Viene una persona aquí con un problema en la rodilla y oramos y no se sana. ¿Por qué? Cosas mayores haremos. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? La unción de Dios. Eso es lo que ocupamos. Vea cómo se confirma el mensaje. Aquí tengo lo de la kenosis de Jesús. Jesús renunció a usar algunos de sus atributos divinos. Vuelvo y repito, en Jesús habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Se privó, se quitó, renunció, se quenó de sus atributos divinos, como por ejemplo las cualidades del Todopoderoso: omnisciencia, todo lo sabe; omnipotencia, todo lo puede;
omnipresencia, está en todo lugar. Aún así, Jesús seguía siendo perfectamente santo, justo, misericordioso, clemente y amoroso. Es una kenosis de humildad. Porque, hermanos, la kenosis no solo es que Él se vació, ¿de qué se llenó? Nos vamos nosotros a kenosis, nos vamos a vaciar, pero ¿de qué nos vamos a llenar? Por eso, hermanos, con todo respeto, hermanos, no vamos mucho con ciertas costumbres cristiano-evangélicas que reúnen a la gente y lo llevan 3 días a un lugar, hermanos, y los vacían, hermanos, les mezclan los sentimientos y los vacían, y después ¿de qué los van a llenar? Con todo respeto, aquí le hemos negado la administración a personas que no se congregan, con todo respeto. ¿Por qué? Si en una administración es que yo me estoy vaciando y no vienen a recibir palabra, ¿de qué se van a llenar? ¿De qué se van a llenar? Entonces, para esa gracia, mejor busquen un psicólogo o busquen un abogado, pero no un pastor. No podemos ser ministradores ambulantes o pastores ambulantes. Con todo respeto, yo sé que una vez le dije esto a un hermano y le caí mal, pero es que la verdad, hermanos, lo vamos a vaciar en una administración. ¿Y qué se va a llenar si no viene a escuchar palabras? Si no se viene a sentar a escuchar palabras. Entonces, con todo respeto, lo voy a decir así porque usted está aquí y usted se congrega, pero los que no se congregan, qué pena, hermanos. Pero bueno, no hablo más, pero así es, hermano, así es. Entonces, la kenosis es que Él se vació, pero también lo que Cristo asumió, porque Jesús, hermanos, se añadió a Él mismo en esa kenosis la naturaleza humana al humillarse a su mismo. Entonces Jesús pasó de ser la gloria de glorias en el cielo a ser un humano como tú y yo, y no solo eso, a morir en la cruz. Vean una cosa que Él se despojó, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Entonces Él se kenosis de su vida. ¿Quién mató a Jesús? Algunos dicen que los judíos, otros dicen que los romanos, otros dicen, hermano, ¿quién mató a Jesús? Nadie. Ahí dice, yo pongo mi vida, yo la doy, yo me kenosis de mi propia vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, la kenosis, la doy, me despojo de eso. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar, ¿qué? La vida. Este mandamiento recibí del Padre. Amén. Entonces, ahora sí ya, para ir terminando, dice que, sino que se despojó, se kenosis a sí mismo, tomando forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Entonces, la kenosis produce obediencia. La kenosis produce obediencia hasta la muerte, por el sumo gozo. O sea, él estaba feliz por lo que estaba haciendo, porque nos estaba salvando a ti y a mí. Él estaba feliz, no cree que él iba llorando, iba triste, no, hombre. El sumo gozo, así dice la Biblia, lástima, no lo apunté, pero por el sumo gozo él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén, hermanos. Entonces, cuando él se kenosis, hermano, al tomar esa forma humana, con todas sus limitaciones, tentaciones, pero sin pecado. Amén. Kenosis, ciertos descensos que él tuvo, porque dice que él fue de descenso en el descenso, a tal punto que esa kenosis lo llevó a las partes más bajas de la tierra. Eso dice Efesios. A las partes más profundas de la tierra descendió a él. Descendió, porque cuando en Apocalipsis, cuando la Biblia dice cayó, es Satanás, pero cuando dice descendió, es el Señor. Entonces él no cayó, él descendió. Las 7 caídas de Satanás, ¿quién las dio? Yuli, ¿verdad? No, ¿quién fue el que dio las 7 caídas de Satanás? Yuli fue el que las dio. ¿Cómo era? Del monte de Dios al cielo, del cielo a los aires, a la tierra, y ahí cayó, hasta que va a caer por último al lago de fuego. Amén, hermanos. Eso hizo el Señor. Vean esta figura, lo hemos hablado. Yo sé que muchos la recuerdan, pero es bueno recordar siempre. Vean esta figura de la kenosis del Señor. Jesús, Juan 13, la noche antes de él ser entregado, un día antes de ir a la cruz, ahí pasaron muchas cosas, la Santa Cena, pero pasó el lavado de pies,
la kenosis, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en una vasija, un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ciñendo. Esto es una figura de lo que estamos hablando. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que habéis hecho? Pero qué tremendo, hermanos, ahí lo marqué porque dice que cuando él se levantó, ¿de dónde se levantó él? De su trono. Él se levantó, esa es la figura, él siendo Dios, él se levantó de su trono. Y dice, y se quitó ese manto, del manto de realeza, él se lo quitó, por decirlo así, la corona, por decirlo así, se la quitó. ¿Y qué tomó, hermanos? Una toalla, la forma de hombre. La forma de hombre. ¿Y qué hizo? Vino aquí a la tierra, hermanos. ¿A qué? A lavar los pies de nosotros. El servicio. Pero no se quedó ahí. ¿Qué pasó después? Dice más abajo que él se levantó nuevamente, dejó esa toalla ahí, esa forma de hombre. Pero ¿qué pasó? Dice que tomó otra vez su manto de realeza y se volvió a sentar. Volver a la mesa. Entonces vemos como él, estando en el trono, dijo: Padre, no, yo me despojo, dejo aquí mi manto de realeza, mi corona, dejo aquí mi cetro y tomo forma de hombre, voy, le lavo los pies, pero eso sí, vuelvo a tomar mi puesto. Entonces la kenosis fue temporal, él volvió a tomar su puesto. Lo que hablamos ahora, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre ellos sus vestidos. A Jesús lo desnudaron, lo despojaron, por decir así. Amén, hermanos. Amén o no amén. El misterio de la piedad. Indiscutiblemente, o sea, no hay quien discuta esto, no vamos a discutir esto. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad, hermanos? ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Qué es un misterio? Ya lo dijimos ahora y lo hemos dicho siempre. Un misterio es un secreto revelado. Entonces, aunque nosotros veamos misterio, para nosotros no es misterio porque ya fue revelado. Un secreto, ahí sí, hay que pedirle al Señor que nos lo revele. Pero cuando ese secreto se nos revela, es un misterio. No para nosotros, para el mundo. ¿Sí me van a entender? Para el mundo es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? Que Dios fue manifestado en carne. Punto. Fin del tema. ¿Sabes qué? Qué pena por los que no creen que Jesús es Dios, pero es que la Biblia es clara, hermanos. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? En el cuerpo de Jesús. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús es Dios. ¿Por qué tuvo limitantes? ¿Por qué tenía sed si era Dios? ¿Por qué se cansaba si era Dios? ¿Por qué lloró si era Dios? ¿Por qué se entristeció si era Dios? ¿Por qué se angustió si era Dios? Porque Él se despojó, se kenosis de sus atributos divinos. Amén, hermanos. Él se despojó en algo. Machita, ¿me ayudas ahí? Por favor. Tenemos buen tiempo, hermanos, pero creo que hay que ministrar esta palabra. Gracias a Dios por Anelis, que hoy ministró en buen tiempo. Nos dejó buen tiempo. Tuvimos buen tiempo. Pero vuelvo y repito, que se te haga rema, hermanos. Y no solo porque te lo enseñaron desde pequeñitos, tu mamá, tu papá, tu abuelito. No. Que se haga rema, que Jesús es Dios. Eso que Él se despojó, el acto máximo de humillación del Señor. El Dios del universo, es que hay que entender esto, el Dios del universo. Es más, el Altísimo, en la cuadridimensión de Dios, el Altísimo en un momento dice que Él también se kenosis, por decirlo así, porque dice que Él lo llenaba todo en todo. Y Él, para empezar a crear, Él tuvo que kenosis, tuvo que retraerse, tuvo que vaciarse para empezar a crear. ¿Y qué fue lo que creó, hermanos?
los universos, no solo un universo, los universos. Y ahí él empezó a crear. Vámonos de pie. Y ahí él empezó a crear, empezó a crear, y empezó a crear. Pero es tremendo, hermanos, como el creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, hermano, se despojó y vino a morir por nosotros. Es que ese es el secreto, hermanos. El secreto del evangelio, hermanos, es entender que Dios, siendo Dios, vino a la tierra aquí para que tú y yo fuéramos salvos. En eso consiste la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la preparación del Cordero, para que tú y yo, al aceptarlo, tengamos vida eterna, hermano. Ese es el plan. Porque la Biblia no habla de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el plan de la Biblia es la salvación tuya y mía. Vamos a declararlo, vamos a declararlo. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vino. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Estamos declarando la palabra. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Estamos declarando la palabra. Todo lo que hoy aprendimos y vimos, lo estamos declarando con esta canción. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo ¿Qué hizo? y tomó la semejanza del hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. ¿Cuál fue la recompensa? ¿Cuál fue la recompensa? Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Oh, levanta tus manos si tú crees que Jesús es Dios. Si tú crees que Él está sentado en el trono, si tú lo crees, que eres el Cordero inmolado, digno de toda adoración, cántale a Él. a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dale gracias, dale gracias.
demás lo adoró. Él es digno de toda adoración. Que hay en nosotros ese sentir, que hay en nosotros ese sentir que hubo en el Señor. Si Él se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos delante del Señor? Él está en el trono. Él está en el trono. Confiésalo, confiésalo, confiésalo. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Con ojos de fuego, con rostro de sol. La plenitud de la deidad está en Él, está en Él. Cuando abres tu boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz. Ahí está el Cordero, ahí está el Cordero, dale gloria, dale honra. Tenemos que saber lo que adoramos, tenemos que saber. Ojos de fuego, con rostro de sol. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando abres tu boca, es trueno. Para que la alabanza sea verdadera, tenemos que saber lo que adoramos. Tenemos que saber lo que adoramos. Poderoso, Él es Dios, Él es Dios. Poderoso, en potestad y reino, poderoso. Él te entiende por lo que estás pasando. Él fue tentado en todo. Por eso Él se puede compadecer de tus debilidades. Pero clámale a Él, clámale a Él. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero, Él es el Cordero. Él es el Cordero que tú ves. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es principio, El primero, Él es el fin. El Alfa y el Omega, es Cristo, es Cristo. arrojan coronas delante de él. Oh, declaro, de toda la gloria. En majestad y reino. Poderoso, poderoso, En potestad y reino. poderoso. Dios lo exaltó, Dios lo exaltó a lo más alto, a lo sumo, Él lo exaltó. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Sobre ese nombre, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Oh, sí, Señor, a ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos el honor. Ahora sí, ya sabes quién está sentado en el trono. Ahora ya sabes que Él es digno de toda adoración. Dale toda adoración, dale tu alabanza, dale tu mejor expresión de amor. Por amor Él vino a la tierra, por amor a ti y a mí. Como no vale la gloria, como no vale la honra. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Oh, levanta tus manos. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Es Cristo, es Cristo, es Cristo.
sentado en el trono, tú eres sentado en el trono. Tenemos la libertad de darle gloria. Te damos honor, Señor, poder. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, sabiduría. Al único y soberano Dios. Al único y eterno Dios. Dale gracias. Levanta tus manos y dale gracias. Dile, papito lindo, gracias, Señor, porque hoy aprendí, papá. No porque me lo enseñaron de pequeño. Hoy aprendí, papito lindo, quién eres tú, Señor. A qué viniste aquí a la tierra, Señor. Por eso, papito lindo, gracias, Señor, porque te aceptamos ese sacrificio y aceptamos, Señor, y te confesamos como único y suficiente Salvador personal, y eso nos da vida eterna, papá, vida eterna, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Y a darle un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y hoy aprendimos, hermano, clave, esto es clave para no caer en vientos de doctrinas que andan por ahí. Amén. Dale un saludo al hermano, no te vayas sin despedirte del hermano, y creo que